¿Qué demonios esperas para salir a afrontar la vida? ¿Esperas que las malditas estrellas se alineen? El vacío crece y solo se oye: todo lo que necesito es un milagro, pero adivina, ese milagro no llegará. No hay tiempo perfecto para iniciar. Debes empezar ahora a cambiar tu vida. Estamos a prueba en la vida. ¿Y adivina qué? En esta prueba no puedes hacer trampa. Todos tenemos una propia. Algunos fuimos obesos, otros deprimidos, o somos inseguros. En el ejército cargaba ese enorme saco en la espalda, con baterías, agua, equipo extra. Tu equipo extra es con lo que lidias en la vida, y la única forma de superarlo es que lo enfrentes tú solo. Da lo mejor de ti. Cuando menos motivado estés, y los días que no quieras hacerlo, adivina qué harás. Aprieta los dientes y hazlo. Sigue fuerte. Cuando me uní a la Marina, lo hice en la reserva. No fui aceptado en servicio activo por estar muy gordo. Como reservista, muchas veces me llamaron guerrero de fin de semana, porque trabajas un fin al mes y 2 semanas al año. Muchos vivimos una vida así. No podemos entrenar sin propósito. Necesitamos entrar en un smoking. El verano se acerca y queremos vernos bien. La reunión escolar viene y hay que perder peso. El propósito más grande en la vida es todo eso. Es cómo te respetas a ti, cómo te ves. Cada día es como un viaje. Deberías estar persiguiéndolo. Vemos la determinación, la autodisciplina, el trabajo duro. Es como si estos términos nos dieran miedo, casi un castigo. Son palabras poderosas que te harán respetarte a ti mismo. Así que resalta el miedo y el castigo. Míralo como un estilo de vida. Sigue fuerte. Muchos de ustedes tratan de hallar inspiración y motivación con una mentalidad depresiva. Estás deprimido porque no haces nada contigo mismo. No encuentras inspiración al no vivir intensamente. Necesitas vivir así para encontrar inspiración. Pon desafíos frente a ti. Cuando te pones un desafío y lo afrontas, ahí encontrarás inspiración. Trata de ser 10% mejor que la semana pasada. Si corriste 30 kilómetros, corre 33. Si nadaste 500 metros, nada 550. Algunos no hacen nada. Tu 10% solo es pararte del maldito sofá. Cuanto más te alejes de la responsabilidad, más débil serás. Encuentra tu centro en la vida, y no lo harás si no haces nada. Esta mañana me preparaba para correr con unos chicos. Me quité la camisa y vieron mis estrías. Uno me preguntó, ¿de dónde carajo salieron esas cosas? Intenté compartir con él de dónde venían esas cicatrices. Pesaba 137 kilos. Inseguro, lleno de dudas y una mente hecha basura. Tenemos muchas cicatrices en el cuerpo que la gente puede ver y cuentan historias, pero muchos las tenemos en la mente por una vida de mierda, una mala infancia, una adultez dura o lo que atravieses. Las cicatrices en la mente no las mencionamos, las ocultamos, porque son prueba de que nuestro pasado es real. Pero lo que hacemos es dejar que controle nuestra vida. Nos bajamos del ring. Es tiempo de volver ahí y no dejar que esas marcas definan el resto de tu vida. A veces hay que vencer al dolor con más. Sigue fuerte. ¡He vuelto, cabrones! ¡Volví! Todo ese maldito y solitario confinamiento me trajo de vuelta. Tiempos duros, problemas a tu alrededor, y todos renunciaron. ¿Sabes quién eres? Aún hay kilómetros por recorrer antes de dormir. Te guste o no, desde que despiertas hasta que te acuestas, muchos estamos en guerra con nosotros mismos. Y en esa guerra hay varias batallas, que básicamente son decisiones. No estoy hablando sobre una guerra o pelear en el Coliseo. Hablo de esa guerra en tu mente. Esa lucha existe, porque la vida da muchas opciones, y de esas opciones debes tomar la correcta. Pero ¿sabes? Al carajo. Si la alarma suena en la mañana, no tienes que despertar, no te preocupes por eso. En la escuela, ¿sabes qué? Al diablo es difícil estudiar, no estudies. Además, no comas bien, no tienes que. Pero adivina, cuando falles, no culpes a tu mamá, a tu papá,
a tus maestros. A quien debes culpar es a ti mismo. La mente es como un guerrero medieval. Constantemente pelea contra ti. Es lo único en la historia del jodido mundo que siempre regresa. Siempre. Tiene una ventaja táctica sobre ti. Conoce tus miedos, tus inseguridades. Sabe todo de ti. Puede que sea lo único en el mundo que sabe todo sobre ti. Tienes que saberlo. Va a aparecer cuando menos lo desees. En el peor momento posible, cuando quieras tener éxito, te dirá: toma el camino fácil. Busca una salida fácil. Debes conocer a tu cerebro como él te conoce a ti. ¿Cuál es tu jodida excusa? ¿Es muy frío donde vives? ¿O hace mucho calor? ¿Llueve demasiado? Ahora es tiempo de hablar en serio. Quizás seas la única persona negra solicitando un trabajo. O la única mujer. O tal vez seas el único gay en ese trabajo. Seas lo que seas. Quizá eso está en tu cabeza. Tal vez esa es tu excusa para no ser mejor. La vida es como una gran fotografía. Cuando era joven, pensaba cosas como: soy negro. No soy muy inteligente. Mi madre es soltera. Toda esa basura ocupaba espacio. Si dejas que las personas y las situaciones ocupen espacio en tu cabeza, perderás. Por último, es el gran juego mental, donde estás metido. Si pierdes, es porque dejaste que la vida se metiera en tu cabeza. Sigue fuerte. Prefiero que me odies y mejores a que me quieras y sigas igual. Muchos están llenos de culpa. Yo he sido una de esas personas y a veces aún lo soy. Pensamos que estamos trabajando duro. Ya sabes, entrenamos duro en el gym por un mes, pero no vemos resultados. Así que nos rendimos y tiramos la toalla. Estudiaste 30 minutos para un bendito examen y no te fue como esperabas. ¿Qué rayos esperabas? No trabajas lo suficiente. Tienes que hacer más. Deja de decir que estás haciendo demasiado. En la vida jamás es suficiente hasta que sientas esa abrumadora sensación de: oh, carajo. No soy igual a la multitud. Trabajo más que todos. Hago mucho más. No será hasta que llegues allí que sabrás que hiciste lo suficiente. Sigue fuerte. La gente quiere saber cómo obtener resultados permanentes. Y eso no es fácil. Algunos pasan de estar gordos a perder peso y a estar gordos otra vez. Algunos van de ser flojos a ser constantes y luego flojos, y la lista sigue y sigue. Muchos toman la autopista de 4 carriles para lograr resultados. Esa autopista solo es el camino fácil. En ese camino hay letreros con: hotel a 5 millas, restaurante a 10 millas, baños más adelante. Es un camino fácil al éxito, pero no será permanente. Y la otra opción, la permanente, es como usar una pala. Esa te endurecerá la mente y las manos permanentemente. Usa esa pala, sigue fuerte. Esto trata sobre renunciar. ¿Qué es esa mentalidad? Imagina, es el primer día de una entrevista de trabajo. Todos sabemos cómo se siente eso. Tienes tu ropa lista, tu comida preparada para la mañana. Llevas semanas y semanas preparándote. Llegas y das lo mejor de ti. Conseguiste el bendito trabajo, es como Navidad. Muy bien. Pero meses después, empiezas a llegar más tarde a trabajar. Ya no luces bien. No preparas tu ropa antes. Tu desayuno no está listo. Tu mente se volvió blanda. Hacemos eso con todo en la vida. Cuando llegue el año nuevo, adivina. No tengas en la mente rendirte. Repítelo todos los días, sigue fuerte. Te pregunto, ¿cómo te transformas de ordinario a extraordinario? Lo primero que debes hacer es lo opuesto a todos los demás. Quería un bulldog. He tenido muchos perros en mi vida, pero jamás uno que comiera como este. Le pones la comida y entierra su cara en el plato, no la levanta. Me preocupaba y llamé a un criador.
Le pregunté qué pasaba con él. Y ella dijo, de cachorros, la comida es limitada, así que devoran por miedo a no comer. Pensé que se le pasaría. Pero a 6 años, tiene su plato y un refri lleno de comida. Pero su mentalidad es justo igual. Actúa como si hubiera 20 cachorros queriendo robar su comida. Si tienes esa mentalidad, tendrás éxito. Sigue fuerte. Estamos a 44 grados y está lloviendo afuera. Pero a nadie debería importarle. No es sobre la lluvia. Es por lo que representa. La vida siempre te está probando. Y trata de darte una salida. Una excusa para que no te presentes. Esta es mi excusa de hoy. Pero ¿sabes qué? Ten la mentalidad de presentarte todos los días de tu vida, sin importar lo que te lancen. Es nuestra responsabilidad aparecer en el coliseo de la vida, listos para la batalla. No importa lo que atravieses, ni lo que la vida te lance. Es tu responsabilidad hallar tu nuevo 100%. Asume el deber de hacerlo. Sigue fuerte. ¿Cuántos años, meses, horas, segundos, días y todo eso has desperdiciado en personas que te absorben la vida? Hoy es un buen día para que mandes al diablo a esos bastardos, a esos malnacidos que solo te llaman cuando te necesitan. Deshazte de esos que no superan su pasado, de esos que culpan al pasado y no pueden avanzar. La vida es corta, es preciosa. Pasa tu tiempo con las personas que amas, con las que en verdad quieres pasar tiempo, verdaderos amigos y familia. Todos los demás solo absorben el aire que respiras. Lo necesitas para ser poderoso. Sigue fuerte. Cuando estaba en la escuela de Rangers, hacíamos varias revisiones rápidas. Y básicamente eso era... no hay tiempo de revisar todo tu equipo para asegurarnos de que tengas todo. Así que lo que haces es siempre tener 2 de todo. Quizá que tengas baterías extra o municiones, por ejemplo. El objetivo de estas revisiones es asegurarse de que siempre estés listo, porque nunca sabes si van a revisar. Así que ¿cómo aplicarlo a tu vida? Lo harás así. Asegúrate de hacer tu propia revisión rápida y enfocarte todo el tiempo. Y también es importante que revises a los tuyos, a tus amigos o amigas. Procura que sean fuertes. Llama a uno a medianoche y dile, hey, mañana a las 8 vamos a darle duro. Asegúrate de estar listo. El 31 de octubre subí un video que mostraba mi pierna demasiado hinchada. Puse mi mano ahí y recibí muchos comentarios negativos. Hubo mucho odio por eso, de gente diciendo mierda, que no volvería a correr. Había una gran posibilidad de eso. Pensaba mucho en esa opción. Y había una lista llamada Calm para antes de dormir. Suena como olas, pájaros, cascadas, truenos y otras cosas. Me puse a hacer un remix con todas sus críticas. Las recordé antes de irme a dormir. Los malos comentarios me hicieron despertar renovado, listo para conquistar. Ya llevo 22 kilómetros corriendo y no pienso parar. Sigue fuerte. Por ejemplo, en el centro comercial hay una tienda llamada Fabrica tu Oso, y todos los niños en esa tienda intentan construir el oso perfecto que quieren. Lo llevarán a casa felices. Y hablo de hacer un maldito oso. Tenemos las mismas herramientas para hacer eso con nuestra vida. Pero pasa que la mente negativa viene y buscamos una nueva normalidad. Una nueva normalidad es algo así. Mi entrenamiento con los SEAL debía durar 6 meses, pero estuve allí 18, retrasándome una y otra vez. Debes cambiar tu mentalidad. Sé que mi único trabajo ahora es levantarme a las 4 a.m. Recibí una paliza por 18 meses. Crea esa nueva mentalidad y vuélvela a tu estilo de vida. Tú eres el maestro de tu mente. Crea esa obra maestra y enorgullécete al final de todo.
Un joven que trabajaba con un consejero trataba de hallar su porqué. Me envió un email pidiendo mi opinión. Y fue esta: tratar de hallar tu porqué es otra forma de procrastinar y no tomar acción. Entonces, la pregunta no termina con el porqué, empieza con él. ¿Por qué carajo no quieres estar en forma? ¿Por qué diablos no quieres ser mejor estudiante? ¿Por qué no quieres ser exitoso? Es algo que puedo decirte, y tu consejero no, pueden despedirlo. Tal vez no encuentras tu porqué, porque eres flojo. Quizá no lo encuentras porque no tienes ni un gramo de ambición. Aún así, necesitas encontrarlo. Sigue fuerte. Hay muchas veces en la vida donde no quieres hacer lo que estás haciendo. No puedes solo renunciar. Recuerda esto, no es un hobby ni una maldita broma, es un estilo de vida. Así que lo que te dices es importante. No hay un entrenador o instructor que te haga continuar, solo tú. Piensa en esto, trabajaste toda tu vida para conseguir un lugar. En la mesa quieres ser el mejor entre los mejores en tu carrera o campo. Recibiste la invitación. Carne, langosta, es una gran cena. Todos llegan vestidos para impresionar. Y tú llegas muy sudoroso, lo diste todo, entrenaste duro. La toalla en el cuello. Respetas el evento. Así pones la toalla sobre la hermosa silla para no estropearla. Y la clave es esta: no digas nada. Eres único en medio de gente única. No has acabado. No pares al cansarte. Hazlo cuando termines. Sigue fuerte. Me preguntan mucho sobre cómo perdí tanto peso. Quieren saber cómo pueden empezar. Así que en esencia, lo piensas mucho desde el inicio. Cuando perdí peso, no busqué un entrenador. No pensé en eso. No fui a buscar al nutriólogo. No hice nada de eso. Lo que hice básicamente fue dejar de comer tanto. Reduje mis calorías. Y en cuanto al ejercicio, también sobrepensamos. Hasta que encuentres un entrenador. Sal y empieza a caminar. Ponte tenis y empieza a correr. Ve al gym. Usa la elíptica. No es ciencia espacial. Muchos hablan de sobreentrenar. Primero entrena, antes de pensar en eso. A veces despiertas en la mañana adolorido y crees que sobreentrenaste. No, solo estás muy adolorido. Sal de tu cabeza y deja de sobrepensar. Sigue fuerte. El otro día recibí un email de un joven que quiere ser ranger, pero que teme ir a la escuela de rangers. No por lo duro del entrenamiento, sino porque teme fallar y a lo que la gente dirá al juzgarlo. Hay una cosa en la vida, y esto aplica a todo. Cada que te mueves de ser normal a intentar ser excepcional, a la gente no le gusta, y a los que son normales los hace sentir mal, por eso juzgan. Y hoy en día es muy fácil ser un maldito cobarde. ¿Por qué? Muchos tenemos Instagram y la mayoría no dice las cosas en la cara. Lo hace en línea y publican como cobardes. No los dejes entrar a tu cabeza. Por último, haz lo tuyo, sigue fuerte. ¿Por qué diablos estoy aquí en Nashville, a 40 grados, corriendo, con 7 prendas y una mochila de 20 kilos? En 2014 me retiré del ultramaratón de Badwater. Badwater tiene un gran obstáculo. Alenta a cualquiera, no soy muy rápido. Pero algo que sí tengo es que entreno duro para él. Así que cuando llega, estoy listo. Algo que hacemos en la vida es dejar que los mejores, más hábiles o rápidos que nosotros, entren en la mente. Imagina que juegas contra Federer. Antes de que entres a la cancha con él, estarás en desventaja mentalmente. No podemos vivir así. Debemos igualar el campo de juego, hallar la manera de nivelarnos con el otro y jugar. De nuevo, mis mensajes no son para todos. Hay gente débil afuera que quiere triturar mis mensajes. Solo ignóralos. La vida no son medallas.
ni tampoco certificados. No trata de casas, dinero, coches, fama o esa basura. Es sobre cicatrices. Así que cuando te juzguen, cuando todo esté dicho, no será por tus medallas. Lo harán por tus cicatrices, porque eso muestra tu disposición a llegar al otro lado. Muestra tus fracasos, tu voluntad de empezar desde cero y lo que estás dispuesto a hacer para descubrir de lo que eres capaz. Asegúrate de no tener miedo a las cicatrices. Sigue fuerte. Una gran forma de ajustar tu mente. Del color que soy, ni muy oscuro, ni muy claro, no encajaba en ningún lugar. Me decían negro los blancos, y me decían mestizo aquellos de raza negra. Mi mente estaba confundida y atrapada ahí, hasta que escalé la cima y vi la realidad de mi vida. Mi realidad era que tenía muchos amigos, pero solo veía lo malo. Muchos estamos predispuestos, y nuestra mentalidad hace una cosa. Oyes algo y estás listo para saltar y reaccionar. Crecí a la defensiva, listo para oír algo negativo. Ahora hay un montón de mierda pasando en el mundo. Dejemos de estar a la defensiva. Debemos oír a todos, sea bueno o malo, listos para escuchar. Enfrentemos nuestras metas este año con una mentalidad diferente, una mentalidad precisa. Cuando iba a la escuela, un profesor nos hizo dejar un vaso en el fregadero y dijo: antes de dormir abre la llave y deja que una gota caiga en el vaso, y cuando despiertes estará lleno. Nos enseñaba sobre volumen, pero no aprendí sobre volumen ese día. Aprendí de paciencia. Lo que quería hacer era abrir la llave y llenar el vaso rápido, pero no es así como funcionan las metas. Estas no avanzan rápido. Son como esa gota de agua. Y lo que aprendí fue esto: que esa gota construía resistencia en mi mente. Que esa gota estaba endureciendo mi mente. Y eso necesitaba. Es un proceso lento. Y esa gota me lo enseñó. Persevera y sigue fuerte. Desperté como a las 5. Vi a mi prometida dormir. Vi a mi perro prácticamente en coma. Todo por comer demasiado. Y me dije: ese perro tiene suerte, lo alimento. También debo alimentarme. Y cada paso contra el pavimento es como mi alimento. La gente busca inspiración. La inspiración está en cada paso que das, en cada pesa de hierro que levantas, en todo eso, esos metros en la piscina. La inspiración está en el sufrimiento. Justo ahora. Esta es mi recuperación. Y mientras lo hago, encuentro inspiración. Sigue fuerte. Con el éxito en la vida vienen más haters. No dejes que te hagan daño. Úsalos de combustible, como energía, en tiempos de necesidad. Pon a esos bastardos en tu archivo mental. Y cuando no quieras hacer nada, recurre a ellos. Saca a ese que necesitas. Aquel que dijo que no eras muy rápido, bueno, inteligente o lo que sea. Úsalo como energía. En vez de hartarlos con amabilidad, quémalos con éxito. En la vida hay que presionar más allá de las probabilidades. Usa todo lo que el mundo te dé como combustible. Sigue fuerte. La mediocridad se siente tan bien que nos encanta rodearnos de personas mediocres, que nos dan la opción de rendirnos cuando la vida se pone difícil. Nos dicen: ok, no te preocupes. No nos gusta rodearnos de las personas que nos retan cada día, que son responsables, que nos hacen sentir incómodos y que nos desafían a cada paso de la vida. Esas personas asustan. Ahí es exactamente donde necesitas estar en tu vida, con esas personas que te ponen en
la posición de cuestionarte. Es ahí donde quieres ir. Es ahí donde crecerás.